Gracias, queridos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Educamos nuestra conciencia los miércoles de Criminogénesis, como siempre, la revista Criminogénesis y el doctor Alejandro Carlos Espinosa, de la mano con el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, para traernos gente excepcional, profesionales en la materia, que nos van a hablar siempre de temas que en el país en ese momento están siendo noticia y van a causar mucho revuelo. Hablamos de planeación de operativos y sistema penal, y para ello está con nosotros el maestro Miguel Amelio Gómez, con una trayectoria laboral impresionante. Se ha desempeñado profesionalmente por más de 51 años en el ámbito de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad privada. En el sector público ha laborado para la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ocupando diversos puestos como agente de investigaciones para la DGIPS, agente investigador de delitos en el Fuero Común y Federal. Ha ocupado diversos puestos como agente de investigaciones, jefe de grupo, subdelegado de la policía, director de área, director general, jefe general de la Policía Judicial del DF, teniendo como última responsabilidad en el sector público el haber sido delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Guerrero. En el sector privado se ha ocupado puestos a nivel directivo en las áreas de seguridad y protección institucional, inteligencia institucional, protección a ejecutivos y protección civil en sectores educativo, tequileras y financieras. Actividad laboral. Actualmente se desempeña como director general del Instituto de Formación Certeco AC, empresa dedicada a brindar la consultoría en temas de seguridad e inteligencia institucional. Ha desarrollado una metodología sistematizada para los sistemas de protección integral ejecutiva, SPIE por sus siglas, y el sistema de información y análisis institucional, SIAI por sus siglas. Actualmente también está estudiando su doctorado en seguridad internacional y cuenta con las licenciaturas en Derecho y Comunicación y Relaciones Públicas y la maestría en Política Criminal y Seguridad Pública. También cuenta con diversos diplomados en Seguridad Nacional, Seguridad Pública, Alta Dirección, Seguridad Patrimonial, Sistema Penal Acusatorio y Oral, y ha participado en diversos cursos a nivel nacional e internacional en el Federal Bureau de Investigación, el FBI, nada más y nada menos, queridos amigos, y también ha trabajado para la DEA, Policía Nacional de Japón, Policía Nacional Francesa, Policía de Los Ángeles, California. Ha impartido como docente catedrático diversos cursos a nivel nacional e internacional por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, nuestro querido INACIPE, queridos amigos, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Comisión Nacional de Seguridad, en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, en la Universidad del Pedregal, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y ha brindado capacitación de diversas procuradurías estatales y en el extranjero a la Policía Nacional de Panamá. Actualmente también imparte cursos en la Universidad del Pedregal, en la maestría de Política Criminal y Seguridad Pública, en las materias de Teoría del Estado, Función y Organización Policial, Planeación y Operación Policial, Inteligencia Policial, Relación Institucional con los Medios. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, diversas materias para el personal sustantivo de la PFM, el informe policial, la Policía de Investigación en el siglo XXI, para la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, y al personal operativo del C5 en temas como inteligencia de investigación en tiempo real, perfiles delictivos, manejo de emergencias e incidencias, el lugar de intervención, zonas de responsabilidad. Todos los cursos están diseñados e impartidos para actuar en el sistema penal acusatorio y oral bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
y respeto a los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución. Para no alargarnos más, queridos amigos, damos la bienvenida al maestro Miguel Amelio Gómez. Gracias, maestro, por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Muy amable, muchas gracias. Aquí estamos con mucho gusto y gracias por invitarme. Una trayectoria impresionante. Personas como usted, que muchas veces el público en general no sabe que toda esa profesionalización está ahí detrás y que tanta falta hace en un país como el nuestro ahora mismo. Bueno, yo creo que hay suficiente personal, hay personas, elementos, compañeros que se han dedicado a estudiar, a profesionalizarse. Hay que entender que la policía, vamos a tener un parteaguas. Vamos a hablar a partir de 1990, donde elementos de la policía, desde el enfoque de investigación, se van profesionalizando. Es importante profesionalizar. La actividad de investigación criminal requiere un alto sentido de la profesionalización, ¿Esto a qué se debe? A que realizar una investigación de delitos del fuero común o del fuero federal requieren de una metodología. Y el método científico tenemos que recordarlo, ¿no? Tenemos que recordar que siempre hay que aplicarnos al método científico para poder sistematizar nuestra investigación. Hay muchos compañeros, verdaderos especialistas en temas de investigación, en homicidios, secuestros, que son delitos de alto impacto, robo a casa habitación, así como la delincuencia ha evolucionado. Las policías actualmente han evolucionado, vemos que se ha profesionalizado. Se ha creado toda una política de seguridad pública al crear el informe policial homologado, el tema del primer respondiente, lo cual está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, todo este tipo de situaciones que han ido profesionalizando a la policía. Antes no había una profesionalización, la policía no entendía, ¿no? Antes era el tema de yo investigaba, detenía para investigar. Ahora es al revés, hay que investigar para poder detener. En la teoría. Y en la práctica. Y en la práctica. En la práctica yo creo que es muy importante insistir en que se investigue para detener. Y así lo establece nuestra Constitución, el principio de presunción de inocencia. Antes de continuar, doctor, permítame interrumpirlo para compartir con usted parte de los que vienen el miércoles de Criminogénesis. El doctor Alejandro Carlos Espinosa nos pide, por favor, para ser parte del clan, le digo yo, de Criminogénesis, ¿me permite? Sí, claro. Perfecto. Qué elegante. Así es. Muchas Entonces, gracias, muy amable. somos ya parte del clan de Criminogénesis, doctor Alejandro Carlos Espinosa. Ahí quedamos, ya estamos bien. Ahora sí, esta profesionalización, doctor, de la que muchas veces el ciudadano común se queja. Hablábamos del primer respondiente en nuestro país, que es lo más importante, que es el primero que llega, que también le toca muchas veces en la cadena de custodia de la situación, el acordonar, el checar, el que no se ensucie el lugar, que no se pierdan los indicios principales. ¿Hasta dónde necesitamos todavía un poquito más esa profesionalización? Bueno, yo tengo entendido y lo he percibido con los cursos que he dado, que se le ha dado mucho énfasis al tema del primer respondiente. Si ustedes, cuando hay un evento criminal, llega la policía primer respondiente, que sería en este caso generalmente la policía preventiva, llega, hay que preservar el lugar de los hechos, hay que identificar qué es lo que está sucediendo, identificar los indicios que están ahí presentados y hay que empezar a recolectar, a identificar, a fijar esos indicios para poderlo establecer en el informe policial homologado. Este informe policial homologado es un instrumento técnico jurídico. Es un informe técnico jurídico, el cual se le entregará al Ministerio Público y él tendrá que hacer el análisis correspondiente para poder integrar adecuadamente la carpeta de investigación. Que es lo principal y fundamental para llevar el debido proceso. Sí,
Sí, pero por ejemplo, si hay un detenido, en este caso, hay una persona detenida, el cual se debe de registrar en el informe policial homologado a quién se detuvo, tipo de, o sea, su sexo, qué tenía, cómo lo tenía. El artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 552, si no mal recuerdo, refiere que pues, podemos hacer revisiones a personas sin autorización de un juez. Entonces es muy importante ese tema. Ese tema es fundamental. De repente vemos ahora en redes sociales, ahí dando como un machote de qué debes preguntar a un oficial y si te puede detener o no te puede detener en la calle y por qué. ¿Hasta dónde es cierto y hasta dónde se tergiversa la información? Estamos aquí hablando de los actos de molestia. Ok. Sí, acuérdense que el tema de sospechoso ya no existe, pero en México. Pero el tema es si hay una conducta evasiva o agresiva, el elemento policial puede detener al sujeto para hacerle una revisión de tipo corporal o revisar su vehículo. Ok. Lo puede hacer, pero la inspección vehicular ahora con los retenes, y que también a veces la ciudadanía no está muy conforme con las situaciones. Se siente que están siendo afectados. Por ahí hay una jurisprudencia, no la traigo fresca, pero hay una jurisprudencia en la que se refiere que sí se puede revisar los vehículos cuando hay un retén, cuando la autoridad así lo requiera, con objeto de que de identificar si no hay portación se está transportando armas, droga, objetos prohibidos. Entonces sí se puede, o hacer una revisión de un vehículo que tal si está de contrabando o está robado. ¿Cómo lo voy a poder identificar? Esta actitud reacia de la ciudadanía, creo que también obedece a aquel momento en que se empezaron a dar retenes piratas en diferentes lados y entonces ahora ya no se sabe si es de verdad o no es de verdad y también por ahí entra aquella famosa frase, el sospechosismo de la ciudadanía, ¿me paro o no me paro? ¿Qué hago? Yo creo que está bien que la ciudadanía tenga esa preocupación de los retenes falsos, pero también hay que solicitarle al elemento, generalmente ahorita la policía está sabemos dónde están los retenes, dónde están estos centros de revisión, no hablo de retenes, hablo de centros de revisión, y están perfectamente identificados, así como el alcoholímetro, están perfectamente identificados, y si están, ¿y qué? Yo le diría a la ciudad, a ver, vamos a pasar por una carretera, y de repente nos encontramos un retén de los malos, ¿me voy a seguir? O si me marcaron el alto, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a parar? ¿Voy a actuar? Entonces aquí es una disyuntiva, sí, claro. ¿no? Entonces yo lo que sugeriría en este caso, por seguridad, es pararnos, no verlos a los ojos, y ¿qué es lo que requieren? Oiga, ¿usted a dónde va a trabajar? Esto pasa muy seguido en las carreteras de Tamaulipas. ¿A dónde va? Pues voy a tal lado. ¿Dónde trabaja? Pues trabajo en X empresa. Lo ven a uno y sígase, ¿no? Sígase. No va realmente, lo que ellos están buscando es otro tipo de sujetos que pueden ser sus contrarios, sus enemigos, a los cuales quieren causar un daño. Pero también ellos están entrando aquí este es mi control, esta es mi zona de operación. Aquí no te vas a meter. Entonces también estamos metiéndonos en un problema grave para el Estado mexicano. Nos habla de un tema que está muy caliente, que está difícil y que ahorita vamos a ver qué pasa. El doctor Alejandro Carlos Espinosa ya por ahí debe de estar conectado con nosotros. Hablábamos sobre este tema. La semana pasada causa revuelo a nivel mundial. Ahorita nos habla del control de territorios de estos grupos. Algo como esto que está pasando en Sinaloa, que que se recrudece de alguna manera para los que estamos afuera. Para ellos es como el pan nuestro de cada día, esta situación que nos menciona de Tamaulipas, pero que también pasa del otro lado de nuestras fronteras y también pasa del otro lado de nuestro país. ¿Qué se puede hacer? Una mala planeación de un operativo, ¿desde dónde comienza un operativo, una planeación para que tenga el 100% de eficiencia o un porcentaje alto de eficiencia, por llamarlo así? Bueno, en planeación es algo, ustedes saben que hacemos planes, 3 años, 5 años, 10 años, y
hay planes estratégicos, Sí. ya hay planes tácticos y planes operacionales. No sé qué realmente si hubo una planeación. Hay demasiados vacíos de información Y mucha especulación. y mucha especulación. Demasiada. Mucho. ¿Quién llevó a cabo ese operativo? No sabemos a ciencia cierta. Todavía. ¿Quién llevó, si es la Gendarmería, fue el Ejército, fue la Procuraduría, la Fiscalía General de la República? O fue el Estado, como también se especula por ahí, que fueron por parte de la estatal. Del estatal, aunque hoy el gobernador dijo, yo no sabía, no tenía información. Entonces yo haría a un lado, pero sí hay que jerarquizar. El tema es que si no hubo una planeación, pues se iban ya al fracaso. No se identificaron los posibles riesgos a los que se podría enfrentar esta situación. Y el derrame de riesgos también que había, sí, ¿no? La consecuencia. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Cómo lo iban a hacer? Hace ratito estábamos platicando, Ajá. ¿no? Cuando uno hace un plan de operación, que se convierte en una orden general de operación, nos preguntamos las 7 preguntas clásicas, ¿no? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Con qué cuento? Recursos humanos, recursos de logística, la logística estuvo bien, me quedo ahí parado esperando una orden de cateo, o sea, no sabemos a ciencia, lo que sí sabemos es que los grupos criminales hicieron un alarde de fuerza, ¿verdad? En un territorio del Estado mexicano. Así es. Del Estado de Sinaloa. El tema de los grupos criminales en Sinaloa, yo podría referirme que es desde la época, a principios del siglo pasado, cuando se empieza a generar todo el tema de la marihuana y la sembradía de amapola. Estamos hablando de 1930, 20, 30, ¿no? 20, 30. Cuando yo les decía hace poco, cuando Estados Unidos descubre y visualiza el gran negocio que viene, y entonces pareciera que desde allá se da la orden, se empiece a prohibir, y como siempre lo prohibido es lo más buscado, creo que ahí empieza un poco. Hay varios factores, yo considero que hay varios factores. Uno de ellos es la Primera Guerra Mundial. Ajá. Uno de los factores, estoy hablando como factores que influyen en este tema, la generación de heroína, de morfina para los soldados. Posterior, Estados Unidos visualiza que la goma de opio en territorio mexicano es importante. Después viene la Segunda Guerra Mundial. Me refiero, 1929, la ley Bolsen, Ajá. La ley de la prohibición en Estados Unidos. Esto es muy interesante porque empieza a haber una interacción muy importante geopolítica entre Estados Unidos y México y en el entorno internacional. ¿Qué es lo que sucede? Llega la ley Bolsen y empieza la gente en Estados Unidos a sí consumir alcohol, pero una gran cantidad de heroína y marihuana. Entonces viene se quita la ley Bolsen, la ley prohibición, ¿y qué es lo que da la gente? La gente queda consumiendo marihuana y heroína. La heroína empezaba ya la famosa Brown, que era la de México hacia los Estados Unidos, tenía un 60% de pureza. Después, ¿qué es lo que sucede ahí? Viene creo que se llamaba el primer director de la Oficina de Narcóticos, dependiendo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creo que, se fue el nombre, ahorita me acuerdo su nombre, John Ashley, él sataniza a través de un libro la marihuana. Okay. ¿No? La marihuana la sataniza, y es cuando empiezan todos estos procesos de satanizar al narcotráfico. Quiero comentarle, hacer un paréntesis, que el primer país que legalizó toda la droga a nivel mundial fue en la época de Lázaro Cárdenas, 1938, ahí está en el diario oficial de toxiconomía, sí. ¿Por qué? Porque vieron que existía había una relación de consumo con la violencia, y México es el que duró 6 meses por las presiones externas fuera del país, para que no se legalice, para que se volviera otra vez a este modelo policial. Pero legalizada como tal, entonces ya existe.
Miren, noticia nueva para quienes no sabían y que por ahí están promulgando, están buscando que se haga es legal nuevamente. Sí, ahora, ¿qué es el narcotráfico? Pues es un delito económico, y la OMC, ¿qué dice que son los adictos enfermos? Entonces, pues ahí como que no checa el modelo policial, pero bueno, no me voy a meter en problemas. Camisas de 11 varas, pero de repente si realmente se cerrara ese cerco y no dejaran de pasar, ¿quiénes sufrirían más? Los consumidores, si no les llegara. No me voy a meter en problemas. Ok, no nos vamos a meter en broncas. Ahorita, más adelante a lo mejor lo voy a contestar. Ok. Este tema en Sinaloa, toda la semilla de opio llegaba de China. Acuérdense que tuvimos una gran inmigración. Para entender la problemática hay que entender la historia. Buscar en la historia, claro, es lo primordial. Sí, si no, no podemos, por eso la geopolítica es tan importante. Llegan los chinos, y la primera traficante importante de opio es una señora de origen chino, que le decían la China. Y ella fue la que principalmente promovió el consumo de goma de opio y de opio, y la empezó a transportar a los Estados Unidos, porque en San Francisco, porque ahí estaba un asentamiento chino muy importante para el tren de Santa Fe. Ok. Cuando hacen estas vías que llegan hasta Los Mochis, en ese tiempo fue cuando obviamente los trabajadores en condiciones infrahumanas se drogaban para poder aguantar esas jornadas de trabajo. Así es. Esclavos, literalmente. Esclavos, como estamos hablando ahora del trata de personas. Ajá. Y esa es una parte de una cultura que estamos viendo ahorita en Sinaloa. Me van a decir que sí estoy, que ya, a lo mejor, perdón al público, pero créanme que no estoy tan desviado en mi visión. Tenemos que y hacer una recapitulación para poder entender lo que está sucediendo. Y entonces, esto es lo que es parte de la cultura de Sinaloa. Ok. Acuérdense que hay un gobernador, creo que era Sánchez Celis, no recuerdo bien, que su jefe de ayudantes era Miguel Ángel Félix Gallardo. Sí, por eso. Claro, y entonces estamos hablando que crea un grupo criminal que de alguna forma era tolerado. No quiero decir que era tolerado. Estamos hablando de 1960, de los 60. Pero estos acuerdos que se han dado casi siempre quedan como historias urbanas, querido maestro, pero ahí están los acuerdos que siempre han dicho que han existido. Yo se los dejo ahí en la mesa, y estará cada uno de nosotros poder valorar. Exacto. ¿Verdad? Utilicen el método científico para hacer un trabajo de investigación, acopio de información, para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Y al fin y al cabo, lo que yo estoy diciendo no tiene que ser la verdad. Es una visión, es mi visión. Quiero hacer una aclaración al público que me está escuchando y viendo, que esto es una visión muy personal. Así es. ¿Verdad? Yo no tengo la verdad y estoy dispuesto a sus críticas de todos ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Sinaloa es parte de este entorno. Cuando se está dando, viene el tema... Como estado primero, de alguna forma. Sí, pero recuerden que en cuando se da la Segunda Guerra Mundial, vienen asesores norteamericanos a promover y cultivar y asesorar la amapola, y se va a Guerrero porque se dan las condiciones necesarias en terreno. El terreno, clima y demás para hacer cultivo. Cultivo de la amapola. ¿Para qué? Para poder suministrar la goma. Incluso a las farmacéuticas, sí, farmacéuticas y laboratorios. Sus morfina. Sí. Y de ahí termina la Segunda Guerra Mundial, hay grandes cantidades de morfinómanos y utilizan este tema. Empieza a traficarse la heroína. Y obviamente, maestro, cuando vienen y quitan los cultivos tradicionales de maíz, de calabaza, de lo que hagan, y ponen, pues obviamente quienes cultivan se dan cuenta que la ganancia pues no es lo mismo sembrar una cosa que otra, ¿no? A ver, hace 4 años, ¿a cómo estaba el kilo de frijol? En Guerrero, más o menos, ¿no? 200 pesos, más o menos el kilo. 200, 300 pesos.
¿Cuánto le deja un kilo de goma de opio? ¿Cuánto? En aquella época estaba entre 15,000 y 20,000 pesos. En aquella época. En aquella época. Ahorita tenemos el tema del fentanilo. ¿De dónde se produce el fentanilo? Lo traen de China y la India. Ajá. El fentanilo es una sustancia química y de hacen la famosa China White, ¿no? Que es una mezcla entre heroína y fentanilo. Que hemos visto cómo también ha ido evolucionando esta clase de drogas químicas y demás, que son mucho más nocivas para la salud que la famosa marihuana o que amapola. Hay drogas naturales Ajá. y drogas sintéticas. La marihuana como tal, hashish, marihuana, es natural. La heroína, la amapola que sale de ahí, el opio, la morfina, la codeína, la heroína, son de origen natural. La cocaína, el clorhidrato de cocaína, es de origen natural. Los alucinógenos, como puede ser el peyote. Mire, me metí en temas de esto que estudié hace muchos años. Sí, claro. Peyote y hongos alucinógenos son de origen natural. El LSD es de origen químico. Hacer la diferencia, pero ahora les ha dado por hacer unas mezclas que quién sabe, Dios libre de dónde y qué es lo que producen y los efectos que se van a ver al paso de los años. El problema aquí es la cantidad de adictos. Yo le invito al público que me está escuchando y a ustedes, si tienen una calculadora, ingeniero, si me echa la mano, ¿verdad? A ver, ¿cuánto? Vamos a poner que cuesta 100 pesos una grapita. Ajá. 100 pesos. Esos 100 pesos, multiplíquelos por 365 días al año. Uh-huh. Sí, son 36,500 pesos al año. Así es. Simplemente en la Ciudad de México, pongamos que somos 10 millones de habitantes. El 1% sería 1 millón. Uh-huh. Por 1 millón. Pues no. ¿No? Así es. Es una barbaridad de millones y millones. De millones y millones y millones. Eso no van a dejar pues son 36,500 millones, querido. Así es. Y eso nada, estamos hablando de la Ciudad de México, cuando en México somos aproximadamente 120 millones de habitantes. Póngale nada más el 10%, 10 millones. De una grapita al día, no estamos hablando de más, una sola. A 365 al año. Así es. Entonces, una grapita de 100 pesos. De 100 pesos. Estamos hablando de 36,500 millones al año. Sí, yo creo que no sé si estoy bien en mis cifras, pero más o menos es lo que yo estoy calculando, que una grapa es lo que está costando. Y hay gente que puede consumir 1, 2, 3, no sé, la cantidad que sea. Y con eso compran armas, compran autoridades. Estamos viendo que el tema de las autoridades, no puede existir la delincuencia organizada si no están en contubernio con las autoridades. A mí por eso me brinca de repente, yo lo dije, esta es responsabilidad mía, el cinismo que pueda haber. Sabemos que quieran o no, quien ha gobernado Sinaloa, Tamaulipas, de alguna o de muchas formas tienen que estar enterados de lo que sucede en su estado, digo, por Dios. Entonces ahora, hace poquito, cuando sucede lo de Culiacán, que sale con frente en alto la Bastida Ochoa a decir que trae una corbata negra porque está de luto por el país. Dije, señor, por amor de Dios, ¿no? A veces con la boca cerrada uno dice menos, ¿no? Mire. Otorga menos. Sí, mire, le voy a platicar. Yo creo que una gente que se precia que está en el poder, o que va al poder, o que quiere el poder, como político, lo menos que puede hacer es hacer trabajo de acopiarse información. Volvemos al método científico. Así es. Acopio de información para poder obtener. A ver, soy de un estado violento, voy a ser gobernador. ¿Qué pasa en mi estado? ¿Quiénes son los grupos que operan ahí? ¿Cuáles son mis grupos de facto? ¿Cuáles son mis grupos de poder? ¿Cuáles son mis grupos de presión? A ver. ¿Quiénes están en ambos mandos jugando? Si estoy en la frontera, Matamoros, claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuántas fronteras? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los caminos o veredas que me llevan y que no me pasan por una aduana? A ver, si yo quiero ser gobernador. ¿Se acuerdan lo que le decía de Angela Merkel? Uh-huh.
que sacaron hace poquito, que un meme decía, yo como político quiero cambiar, debo de conocer los problemas. Por supuesto. Para poderlos enfrentar y poder enfrentarlos y actuar ante ellos. No puedo llegar a decir, es que no lo sabía, espérate, entonces, ¿qué pasa? Entonces, Maquiavelo. ¿no investigaste bien? Claro. Maquiavelo, por eso escribe El Príncipe, cómo orienta a los príncipes para que puedan gobernar de una forma adecuada. Que estamos hablando de 1600 y tantos por ahí, ¿no? Que de repente hablar de Maquiavelo no nada más compartir los memes, queridos míos, hay que leer todos los libros completos, ¿verdad? Sí, hay que leer. O leerlo. como El arte de la guerra, que todo el mundo también comparte memes de ciertas cosas. ¿Hasta dónde? Ya me están pidiendo que me calle. Un buen político también necesita adentrarse en la historia, conocer, claro. Profesionalizarse, pero también estar atento a las voces que vienen de todos lados y de cantar. Bueno, yo creo que es uno de los temas, es la democracia, ¿no? Y aquí acuérdense que la democracia somos todos. ¿Y por qué están los políticos ocupando un puesto público? Porque de alguna forma votamos, estuvimos de acuerdo o no estuvimos, fueron votados. Así es. Bueno, algunos, los plurinominales, que bueno, también ahí vamos está la a dejarlo ahí. Ahí vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Pero fueron, ¿por qué? Porque es la mejor opción. ¿Te acuerda usted de la paz perpetua de Immanuel Kant? Uh-huh. Que dice que hay que tener instituciones, ¿no? Un país democrático y un comercio para tener una paz perpetua. Digo lo que se refiere el señor Kant. No, es meterse a estudiar otra vez un poquito. Exactamente. A los filósofos la teoría es muy importante porque nos da una visión. un marco de referencia importante para establecer identificarnos con alguna teoría. Retomando el ejemplo de la grapa de 100 pesos, ese es al usuario final, pero ya trae más de 50% de corrupción y demás. Todo el trayecto que ya viene marcando, eso es una ruta interesante, ¿no? Sí, miren, esto es algo personal. 1 kilo de cocaína de los productores de Bolivia. ¿Cuánto está el kilo de cocaína allá? Probablemente va a estar a $200. Si nosotros lo llevamos a la frontera mexicana, ya cuesta aproximadamente $200,000. Ese trayecto, ¿por qué se elevó tanto? Simplemente porque es el costo de la seguridad al producto. Esto es un mercado. ¿Qué pasa si yo quito el modelo policial? Ya sé que me van a criticar, pero no me importa, ¿verdad? Son mis razones, es personal. Ajá. ¿Qué pasa si yo quito el modelo policial? El modelo represivo. Y nada más dejo a un delito económico y dejo a un enfermo, como lo dice el M. Ya no genero problemas. Entonces reduzco el costo y ya no tengo, y le quito obviamente, políticos no van a estar muchos de acuerdo porque les quito su fuente de financiamiento y entrada, claro. Y aparte hay una gran influencia o hay una gran capacidad de países externos para podernos generar una presión interna. Como la presión interna que hicieron cuando ya se había legalizado y la presión externa que Correcto. Hacen para que, oye, espérate, te estás brincando las trancas. Yo te voy a vender armas, software, patrullas, mecanismos. ¿Cuántos millones de dólares representa eso? ¿Y cuántos países estamos? Hablando de mecanismos, hablando de armas, la industria armamentista es tan grande. ¿Por qué les interesa que haya guerras? Pues porque necesitan reactivar su economía, ese segmento de la población mundial, esa partecita. Sí, la guerra es un tema, un fenómeno que hay que estudiar social. Ajá. Muy importante, pero lo que sí nos queda claro, a ver, mi pregunta también en este tema de razón, ¿ustedes creen que cuántas armas pueden pasar por nuestra frontera norte todos los días? ¿50, 60? ¿Cuántas? ¿O van a entrar las armas en diversas, desarmadas y van a entrar por diversos? ¿Cómo entran? ¿Dónde entran? ¿Los traen los camiones de Estados Unidos?
o tenemos un gran mercado de tráfico de armas por el sur, o que estamos comprando estos grupos criminales o por las zonas marítimas, digo, estamos por todos lados. Entran en contrabando. Pero ustedes creen que nada más una tiendita de McAllen nos va a suministrar 30 armas, o que el ATF no lo sabe, el FBI no lo sabe, Homeland Security no lo saben. Estoy hablando de los centros de inteligencia de los Estados Unidos. Retornando a la semana anterior a Culiacán, vimos las armas de alto poder que estaba manejando el crimen organizado, ¿no? Entonces nos muestran porque hay tal necesidad también de mostrar ese poderío que ellos mismos subían los videos. Se notaba que los videos estaban subidos por ellos mismos. Bueno, mostrando las armas, mostrando el calibre de las balas y demás que están utilizando para... Bueno, yo creo que hicieron un alarde de que ellos sí están en tuvieron capacidad de reacción. O sea, traían un plan. Tenían un plan específico para repeler cualquier agresión, ya sea previendo una situación de estas. Eso es planeado con antelación, obviamente. Sí, y pudieron tener la capacidad de convocatoria. Y aquí nos lleva a una pregunta muy interesante que yo vi en redes sociales. Y usted como experto nos va a responder ahorita. No, yo no soy experto, yo nada más trato de estudiar. Mire, nos decían, con una situación con el hijo del Chapo, que era poco conocido por la mayoría de la población, hasta ahora ya se hizo famoso el nombre, ¿no? Pero era poco conocido. Él lo apresan, lo detienen, o lo cercan, y se desata este infierno. Porque en las veces anteriores que se trató de capturar al Chapo y demás, y que pasó por túneles y que lo sacaron, y no se vio absolutamente nada. No es irrisorio, no hay una diferencia entre cómo suceden las cosas. Como te digo, como te comento, no tengo la información, hay un gran vacío de información. Desconozco realmente cuál haya sido el tema. Yo nada más me estoy refiriendo al tema de lo que vi en las fotografías. No puedo hacerme un juicio porque no tengo información. Es un tema que yo creo que hay que analizar antes de expresar cualquier opinión con relación si estuvo bien o estuvo mal. Debo tener información. Lo que sí me queda claro, sé que también voy a estar muy criticado, es que un comandante, el comandante supremo de este país, valoró la situación y tomó una decisión valiente. Sí. ¿Para usted fue correcta o incorrecta? Fue correcta. ¿Por qué? Porque no tenía las condiciones necesarias para poder enfrentar, tanto para respetar vidas de personas, ya sea como participantes del grupo organizado, como de las autoridades, como de civiles, hubiera habido un verdadero... Yo me iría mencionan cuatro bajas civiles, y aún con 4 bajas civiles vemos a los medios seguir regodeándose. No queremos imaginarnos lo que hubiese pasado realmente. No queremos imaginarnos. Yo critiqué por ahí a un amigo que en Facebook hablaba militar, eso me brincó más, porque nos estaban diciendo, se estaba especulando que tenían cercadas a las familias de los militares y estaban diciendo, los tenían como rehenes ya prácticamente. Obviamente iba a haber una orden en contra de las familias, empezando con ellas. Y que alguien que está dentro de la milicia también diga, ¿por qué no se actuó? O sea, espérame, porque pareciera que nos acostumbraron a que los daños colaterales no pasa nada y mientras los muertos no sean de nosotros, decía yo en una columna, no nos pesan. O sea, ¿por qué aquí hemos llegado? Hay que ponderar, yo creo que hay que ponderar hay que ponderar los riesgos y las amenazas que hubiera generado si se hubiera llevado a un término de sacar a este señor de Sinaloa. Había que ponderar, yo creo que hizo bien. Cualquier comandante, cuando ve una situación que puede ser de altísimo riesgo para su personal, debe tomar decisiones, les guste o no les guste a la gente. Yo creo que son tomas de decisiones valientes. Así es. Además, aquí hay otra cuestión que no todos tomamos en consideración. Enfrentar a una célula del crimen organizado que en decenas de países alrededor de nuestro planeta tiene presencia y tiene poderío,
estamos hablando de todo el planeta, no es cualquier cosa. También debería tomarse en consideración algo como eso, ¿no? No estamos enfrentando a cualquier grupito. No, ya lo vimos en los medios, que no es un grupo que salió a la calle de forma espontánea, fue planeado, tenían suficiente armamento, de dónde traían ese armamento, tenían suficiente parque. O sea, no es algo ya estaba planeado para en caso de reaccionar ante una contingencia de ese tipo por parte de los grupos criminales. Nuestras fuerzas del orden, creo que algo pasó ahí. No valoraron, sí valoraron. No tengo muy claro qué fue lo que pasó. Pero pasó algo extraño, sucedió algo extraño. Lo que sí le digo es que los miembros de las Fuerzas Armadas de México son muy profesionales. Eso realmente, nos queda claro. Nos queda muy claro. Y ellos no hacen ningún movimiento si no hay una planeación perfecta. Ellos fueron mis maestros, ellos a los cuales me han enseñado muchísimo. Entonces, no hacen ninguna actividad si no hay una planeación concienzuda. ¿Y qué quiero decir? Que también fue demasiado improvisado. Y un plan de esta índole no se puede improvisar. No sé qué pasó. La verdad, creo que tendríamos que analizar a fondo qué fue lo que pasó. Y obviamente no está en nuestras manos. Para eso creo que el señor fiscal general de la República ayer o antier, hizo una declaración que iban a hacer una investigación del caso. Y está en terreno de la Fiscalía General de la República. Así es. Y lo demás, yo creo que estamos especulando. Todos. Y yo creo que no debemos de especular. Hay que darnos el privilegio de darle a las autoridades la oportunidad de esclarecer este tema, ¿no? Una cosa es lanzar las preguntas o hacerse uno las preguntas y otra cosa aseverar. De repente vemos en los medios este golpeteo, porque ya ahí se ve definitivamente, yo les decía poco, pues si el maiceo sigue por todos lados, se nota, es más que evidente, pero ahí cada quien depende de la ética, la deontología del profesional de un micrófono, ¿no? Ahí también tiene mucho que ver. Está la otra parte, maestro, hasta donde también el crimen organizado ha ido cooptando elementos que pertenecían a la seguridad de nuestro país, que desertan, que dejan o que los presionan. Se ha sabido muchas veces, especulando también, que los presionan para dejar y que se pasen a formar parte de sus filas. Hasta donde también este profesionalismo que ya tenían dentro de la fuerza del Estado llevan el conocimiento al bando contrario. No es un tema nuevo. Ajá. No es un tema nuevo, yo creo que están el grupo de los Zetas y demás, de los grupos paramilitares. No es un tema, sí, pero es un tema antiguo, muy antiguo, yo creo que tiene décadas. Como historia, volvemos a lo mismo, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad, IPS, la División para la Prevención de la Delincuencia, cómo pasaban estas gentes, pasaban a formar grupos criminales. Hablando de la planeación de operativos, a eso me refiero. Entonces yo creo, hay gente que se ha pasado, en alguna ocasión se detuvo algún miembro un desertor del ejército, y él era el que estaba planeando algunas acciones de logística para un grupo criminal de hace muchos años. Esto no es nuevo, ellos se están preparando. Si vemos el caso más reciente de los Zetas, ¿no? Sabemos que viene gente, especulamos que viene gente de otros países a capacitar a estas gentes en planeación, organización, tiro, armamento. Viene una serie de gente ahí rara, comúnmente se les llama mercenarios. Así es. Entonces, yo creo que son temas que deberíamos de poner sobre la mesa y valorarlo. No está esto lo deben de hacer las autoridades. Claro, no está en nuestra competencia. Aquí nada más. Yo nada más soy trato de estudiar, ajá, nada más, y a formarme mis propias conjeturas. Si estas conjeturas le sirve a alguien, pues qué bueno, ¿no? Ojalá. Más de alguno. Yo les digo, nos miran dentro de nuestras fronteras, pero también más allá de nuestras fronteras tenemos la fortuna de que nos miran algunos o muchos abogados también presentes, sí, en lo que comentamos. Miren, yo creo que es muy importante. México no es un país aislado. Y vuelvo aquí en el tema, ¿no? El tema de seguridad internacional, como el tema de una amenaza
se establece, que es la delincuencia organizada, tráfico de drogas, terrorismo. O sea, México no está solo. Este no es un problema nada más de México, es un problema de carácter internacional. Tenemos el problema de las caravanas que vienen del Triángulo del Norte. ¿Qué pasa en ese? ¿Cuánta gente? Tráfico de personas, tratas, ¿no? Trata de personas. Tráfico de órganos, que también últimamente sí lo dudo. ¿Sí? Ahí sí lo dudo. Ahí sí lo dudo, porque a ver, ¿qué me van a cortar? Eso de tráfico de órganos, a lo mejor si alguien me puede orientar un poquito al tema, ¿cuánto se requiere para mantener funcionando un órgano? Hace poco se especuló, se habló de grupos de Centroamérica que traían niños, que los niños no eran realmente sus hijos. ¿Hasta dónde se puede investigar esta parte? Es obligación. Esta parte, porque es muy delicada, son temas muy delicados. Sí, pero aquí lo tenemos que investigar en 3 ámbitos. Ajá. El país de origen. Así es. ¿No? El país si los detenemos en México, ¿de dónde vienen? En frontera. O sea, pero sí tenemos que investigar el país de origen. De origen de estos caravanas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Por qué los quieren llevar? ¿Cuánto pagan? El tráfico de personas es un dineral ahí. ¿Cuántos millones? Que de por sí ya lo veíamos, de repente como que a finales del sexenio pasado, al principios de se recrudece, es cuando vemos estas caravanas impresionantes. Sí. Algo también ahí ocurre detrás. Digo, nada ocurre, en esta vida nada ocurre. Nada es casual. Nada es casual. ¿Verdad? Esto fue planeado, organizado, a fin de generar un conflicto, a fin de generar, porque al fin y al cabo es conflicto. Así es. Generar un conflicto, poner en entredicho ciertas políticas. A lo mejor fue hablemos de la teoría de la conspiración, así ¿no? Es. Luego nos llaman conspiranoicos, pero a veces no, el tiempo, al paso de los años, al paso de los meses, dice, mira, no estabas tan errado, sí era como habías pensado, ¿no? Así es. Piensa mal y acertarás, nos dicen en el pueblo de repente, maestro. Pues sí, es que así me decía mi abuelita. Sí, piensa mal y acertarás. Y acertarás, ¿no? Y cada cabeza es un mundo, o sea, cada uno de nosotros tiene una visión diferente de lo que está sucediendo. Hablando de esta situación, hablando de las especulaciones, hablando de estos grupos que de alguna forma manejan los hilos de lo que sucede tras bambalinas, decíamos. En la mañana sale una bomba que lanza así de tiempo, no de tiempo, una bomba literal que nos lanza el periódico Reforma, hablando de un grupo de conspiración, de espionaje y demás en Santa Fe, que ya muchas veces se ha hablado de Santa Fe en cuestiones medio extrañas, pero en este caso dan datos específicos de un piso específico y dan nombres y hablan de gente muy importante del sexenio pasado, como Vaz, como del Castillo, como un primo de José Antonio Meade. O sea, hacen una revelación y se lanza en un periódico a nivel nacional e internacional. ¿Qué sucede en algo como esto que también va a dar muchísimo de qué hablar, maestro? Bueno, yo no voy a poner nombres, pero voy a hacer desde el punto de vista un poquito teórico. Por favor. Porque no desconozco a fondo, pero Sun Tzu refiere que nada se mueve, ¿no? Si no se puede obtener información si no es a través de los espías. Y para tomar una ciudad, para tomar una plaza, se requiere tener información privilegiada. Así es. Estoy hablando de Sun Tzu, que escribió un librito, El arte de la guerra, 600 años antes de Cristo. Nada más. ¿No? Entonces, nada bajo el sol es nuevo, simplemente se va reciclando. No dudo que el tema de espionaje, no hablo de inteligencia, hablo de espionaje. Literal. Sí, espionaje. Uh-huh. ¿Qué es espionaje? Es obtención de información en forma clandestina, sin conocimiento de la persona que se está investigando. Es una de las definiciones de espionaje. Hay tecnología, ahora hay nuestros teléfonos, todo es muy fácil obtener información. Aquel famoso Pegasus del sexenio pasado que nunca nos dijeron la verdad qué pasó, ¿ven? ¿Qué pasó? Bueno, es que... Inteligencia israelí involucrada sí, acá pero en México, volvemos ¿no? a lo mismo. Yo creo que está bien utilizar esos sistemas. Eso claro. Es todo. ¿Para qué? Para combatir a la delincuencia organizada. Lo que no se vale es hacer investigación sobre nuestro sistema democrático.
o sobre ciertas personas o personajes de nuestro país que tienen de alguna forma parte del timón, hablando de empresarios, hablando de políticos, hablando de gente encumbrada. Así es. ¿Verdad? De los intereses. Aquí también hay que hablar un poquito de seguridad nacional. Ajá. ¿Qué es intereses nacionales? A ver, yo soy un empresario. Muy bien, yo estoy invirtiendo en México. A lo mejor ahora las grandes empresas transnacionales, hay un espionaje industrial o empresarial feroz. Una lucha, claro. Una lucha. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un poder económico. Esto también nos ha traído también el tema del neoliberalismo. Esta globalización. Sí, la globalización es lo que estamos viendo ahorita con el micrófono. Así es. ¿No? Y están comprando un mercado. Yo creo que el tema ya hay que ponerle sus palabras, del espionaje a funcionarios públicos, pues no se vale. No se vale porque están poniendo en riesgo a la democracia mexicana. Por ahí se hablaba que quien estaban espiando también era Santiago Nieto. Cuando estamos hablando del brazo ejecutor del SAT, eso nos pone así como que todavía un poquito más rojo, ¿no? Sí, mire, si se investigan a las personas que salieron en una lista ahorita en el documento, no voy a dar nombres, claro, pero yo creo que no se vale, vuelvo a lo mismo, el poner a una persona y estarla investigando en forma clandestina, eso está contemplado en el Código Penal Federal, creo que en el artículo 129 al 130 y tantos de delitos contra la nación, y se llama espionaje, porque no sé a qué intereses estén respondiendo las personas que están investigando o que están haciendo este trabajo de espionaje. ¿Qué tal si es para otra potencia extranjera o para un grupo extranjero? Cuidado. Habría que ver qué es lo que hay detrás. Por eso es difícil hablar de este tema, especular, para qué lo querían, qué van a buscar, qué información cómo la van a explotar, qué van a hacer, buscar. Acuérdense que en temas de operaciones negras, como se llaman, pues es muy importante el tema de la guerra psicológica y de la guerra de los medios, que hoy estamos viendo una guerra. Estas guerras híbridas que nos mencionaban en algún momento, una forma diferente. No va a ser de balazos, pero sí es a través de conquistar la conciencia, la ideología. Acuérdense que la ideología es uno de los factores más importantes para poder tener un control de Estado. Así es. Pues yo creo que es el tema, a ver qué es lo que quieren, para qué investigan a fulano, para qué investigan a sutano, qué buscan, cuál es el fin. En la administración pasada, más cuando se habla de que se ha tenido información privilegiada ya porque has estado en altas esferas. Entonces eso también nos da un parámetro muy, muy diferente, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando también iniciando el tema en la administración pasada, también se buscó un centro de inteligencia en el Estado de México? Ajá. O sea, va a ser recurrente. ¿Por qué? Porque los que salieron o los que están o los que quieren el poder van a hacer hasta lo imposible por regresar o para mantener el poder. El buscar la información. Por aquí estuvo con nosotros y le mando un saludo enorme mi querido Manuel Sarquís Velázquez, que él es el director del Buró de Investigaciones Legales, hablando de cuestiones legales y cosas públicas, que es algo completamente diferente, y mencionaba algo sobre este tema. Dice, entonces, siempre va a haber alguien que esconda las cosas. Va a llegar un momento que tendremos que cuidarnos todos. Si no tengo nada que ocultar, a mí búscame lo que quieras. Y en la mañana lo vimos, en la mañanera, que le preguntan al presidente precisamente sobre este tema. Dice, pues a nosotros nos pueden espiar pues, las veces que quieran. Dice, aquí encontramos, mencionó la camarita aquella que todos se rieron que era chafa y que la podían encontrar en cualquier lado, ¿no? Dice, bueno, los mismos teléfonos sirven como receptores. Entonces uno mismo propicia con la cámara y demás todo lo que sucede. Uno mismo trae el espía en el bolsillo y lo prende todo el tiempo, ¿no? Así es. Hay unas situaciones, pero ya adentrarnos en este otro tipo ya son cosas mayores. Sí, yo creo que están atentando contra el Estado. Así es, y eso ya es peligroso. Y entonces vamos a ver en qué va a ir
derramando todo lo que sucede con esta primicia que saca el Reforma, ¿no? Así es. Yo creo que, a ver, vamos a esperar cómo van las investigaciones. Acuérdense que es muy importante hablar del Estado, no confundan al Estado con gobierno. A ver, exacto, márquenos esa diferencia. Mira, para que la entendamos el público en general. El Estado somos todos, ¿no? Y el Estado está compuesto principalmente por un territorio específico, donde tenemos ahí una población. ¿Y qué es la soberanía? La soberanía, hablaríamos de poder, ¿verdad? Y poder y autoridad. Y ese poder y autoridad, ¿qué es lo que nos va a dar? El gobierno va a ejercer ese poder y esa autoridad dentro de ese territorio, a través de un marco jurídico, ¿verdad? Que nos va a regular nuestras conductas dentro de este ámbito. Y entonces el gobierno, el otro día estaba oyendo, es que el Estado mexicano no, espérate, no está el Estado mexicano de rodillas. Hubo una falla. Hay que tener mucho cuidado en las palabras que uno utiliza, ¿verdad? Hay que hablar también de gobernabilidad y hablar de gobernanza. La gobernanza es la forma, también hay demasiadas teorías. La gobernabilidad, que es la forma de gobernar, y la gobernanza es quién lo está gobernando. Bueno, a lo mejor hay un problema de gobernabilidad, pero es del gobierno. Se contrapone con la gobernanza. Sí, a ver, pero aquí hablemos del Estado. El Estado mexicano está íntegro. Está en Colombia. No nos hemos separado. No somos, alguien dice, es que somos un Estado fallido. No, espérate, no hables ni siquiera. Eso ni existe. ¿Qué le diríamos a alguien que esgrime ese argumento? Y yo le digo mucho a sicarios y mercenarios de la información, porque no es, digo, para mí son eso. Que el Estado fallido, quien me esgrime un argumento como eso, ¿qué le contesto, maestro? Pues yo le diría que se pusiera a leer. Okay. ¿Verdad? Para que quite su ignorancia. Funcional. Sí. Ok. Sí, le diría que leyera a Robert Rothberg para que viera lo que es un Estado fallido. Para que lo entendiera. Así que léelo y reléelo para que entiendas y no digas esas barbaridades. ¿No? Entonces yo creo que el Estado estamos bien. Tenemos problemas, sí, pero nuestros problemas son ahorita un problema de seguridad que el Estado mexicano, todos debemos de participar, dejar de estar criticando y ser más positivos, ¿no? Y pongamos la parte que nos toca también. Así es. Vamos a ver qué nos toca, la responsabilidad. Hablamos mucho de un Estado fallido. Bueno, pero tú te pasas un alto. Tú le das 100 pesos al policía. Tú das mordida, claro. ¿Sí? Tú te metes en doble fila. Estás generando una cultura de ilegalidad. Y eso se lo enseñas a tus hijos. Claro. Entonces, a ver, espérame. Desde el momento que incluso llegas tarde a la escuela y le exiges a la maestra que te deje pasar y enfrente de tu hijo te peleas con la maestra. Detalles como esos que parecieran nimios forman a un ser humano. Así es. Entonces ¿qué tanto vas a hablar de un Estado fallido? Hablando de otras cosas, maestro, me preguntaba, este teléfono, ¿por qué tengo uno allá y por qué tengo...? Le decía, porque aquí de repente nos mandan cosas. Y le voy a comentar. Por aquí, Dante López nos está mirando, maestro querido, de verdad, el doctor Delio Dante López, Cayo, nos está mirando, gracias, doctor. El doctor Jaime Calderón Gómez también está presente por aquí, queridos amigos, en Facebook tenemos muchos seguidores. Dice el doctor Delio Dantes, un fuerte abrazo al profesor Amelio Gómez. Anda, del Club de Porra, maestro. Semtrax, gran maestro Miguel Amelio. Por aquí Semtrax debe de conocerlo, maestro. Sí, es que los leo como aparecen en Facebook. Yamili RH, un súper abrazo, maestro. Que gracias, trae porra, maestro, Gracias. Gran maestro en la materia de planeación operativa, le dice Semtrax. Diana Fernández, desde Tampico, Tamaulipas, nuestra queridísima Diana, un abrazo, querida amiga. Un tema excepcional. Edgar Durán Hernández, como siempre, un fan que está en Estados Unidos, poblano, pero vive en Estados Unidos. Todos los días nos mira. Es nuestro fan número 1. Manda buen día y está. Y también por aquí Juan José Guerrero, que también nos está mirando. Anímense y dejen sus preguntas, sus felicitaciones y demás. Sabemos que hay mucha gente mirando. No todos se animan a dejar su cuestionamiento o su aporte. Ahí estamos, maestro. ¿Cómo ves? Pues muchas gracias. Hablando de operativos y hablando de que todo el mundo está pendiente, le digo, de qué hacemos.
Lo que sucede en Tepito, estos operativos, no cualquiera se mete a hacer algo como eso, pero hasta dónde sí, hasta dónde no. Cuéntenos un poquito, porque de repente hemos visto muchas veces, lo vimos con Mancera, esto lo digo yo, muchas pareciera que era maquillaje y se decía, no hay grupos delictivos en la Ciudad de México, hablando de la capital de nuestro país. ¿Qué pasa con Tepito? Bueno, yo creo, aquí el tema de Tepito es un tema muy complejo. Demasiado complejo. Y que nadie, no cualquiera se no querían tocar. Así es. Bien por, voy a dar un nombre, bien por Omar, Ajá. ¿verdad? Y su gente. A lo que voy es, Tepito desde la época de los, volvemos a lo mismo, Así es. de la Vamos época de los historia. 40, Vámonos ¿no? a la historia. Siempre ha sido una zona criminógena, siempre, toda la vida. Ahí me tocó ser subdelegado de la Cuauhtémoc hace muchos años. Y Tepito ya era un hervidero de, ya estaba pasando de Fayuca al tráfico de droga. Y había un gran, ya eran muy violentos, era parte de su estructura. Yo le digo que lo traen en su ADN. Uh-huh. La genética La genética de ahí, el barrio los hace difícil. Acuérdense que en criminología al ser humano lo vemos desde 3 puntos de vista, biológico, sociológico y biológico. Y la normalización de la violencia ahí ya. Sí, ¿por qué? Porque es parte de la vida diaria, es la violencia y el conflicto están ahí todo el tiempo en Tepito. Todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo en Tepito. Y Tepito en su momento, y creo que sigue todavía en manos del grupo de Sinaloa. Uh-huh. ¿Sí? De Sinaloa. Entonces, a ver, es que en Tepito no hay narcotráfico. No, sí hay, porque yo hice algún momento, también hace algunos años, hice un estudio de Tepito, la gran cantidad de narcóticos que estaban, marihuana, cocaína muy fuerte, opio no tanto, poco, y tachas empezaban aquella, cosas metanfetaminas. Uh-huh. Pero con lo que vimos el día de ayer, creo que el gobierno del Distrito Federal se había tardado. Porque en la administración antepasada creo que no hubo ningún movimiento fuerte en contra de nadie. Y siempre se negó la existencia de los grupos delictivos. De delincuencia organizada. Sí. Dentro de los estudios que se hicieron en aquella época, hace muchos años, se vio que el Distrito Federal era el centro por excelencia estratégico, político de los grupos criminales a nivel que están en otros estados. Aquí compraban autoridades, aquí se hacían las grandes finanzas, aquí se hacían los acuerdos. O sea, el centro, por eso detuvieron aquí hace muchos años a grandes criminales, ¿no? Creo que a la Barbie, creo que al Cumming, ¿no? Esas gentes de... Ya me perdieron todos los nombres, ahora sí. Ya todos son... Ya son nuevos. Sí, ya son nuevos. Pero algo sucedía, maestro. En ese tiempo se hablaba de marihuana, se hablaba de fayuca, pero no se hablaba nunca de armas. Cuando es bien sabido que, bueno, es que tratar de, una de las características a veces es, no digo lo que hay, para no alertar a la población. Ajá. Pero todo el mundo sabía que en Tepito se vendía armas, el poder de fuego de las armas que tienen ahí es impresionante. Creo que traían lanzamisiles, armas cortas, armas largas. Todo el mundo lo sabía. Entonces, ¿por qué no lo habían hecho? Exacto. Y aquí lo único que sí me queda es que hubo un contubernio entre el grupo Tepito, como se llame, Unión o lo que se llame, con autoridades. Solamente así puedo entender la coexistencia de esos grupos en Tepito. Pues hace poquito tiempo, en marzo de este año, por ahí se habló de un ajuste de cuentas dentro del mismo Ministerio Público en la Cuauhtémoc, del grupo, porque no les quisieron hacer los favores a los que estaban acostumbrados. Entonces, hasta dónde es muy complicado, es muy difícil hablar de esta situación, pero existe y se tiene que mencionar y se tiene que decir, bueno, y algo se tiene que hacer al respecto. No vivimos en Disneylandia, ¿o sí? Así es. Y hay que tomar las cosas, un gobierno, diablo, debe ser valiente. Y debe de enfrentar la problemática. Y debe decir, sí pasa esto. ¿Qué es lo que hace un alcohólico? Primero para aceptar que tiene un problema. Claro. Y después hacer las acciones necesarias para combatir esa adicción. Creo que más o menos. Estoy utilizando
una analogía. Claro. Pero yo primero, gobierno, tengo que aceptar que tengo un problema severo. Si nos vamos a Ixtapalapa, a Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztacalco, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco. La zona conurbada con el Estado de México. ¿Por qué? Porque conurbada, pues wow, está la parte de Catepec Nezahualcóyotl. y de Nesa, esa parte Entonces, del oriente. ¿qué acaso para el criminal, para los grupos criminales no hay fronteras? No hay fronteras. Hace poco por ahí nos compartían de parte de la Ciudad de México un mapeo del mapa delictivo de la ciudad y donde se empiezan a reconocer los grupos que están en ciertos lados. ¿Hasta dónde reconocer el problema es empezar a buscar un diagnóstico para curar un poco la enfermedad que se trae? Bueno, si el diagnóstico yo creo que ya debe de estar hecho. Ahora hay que empezar la medicina, las curaciones. Creo que va de dos sentidos. Uno sería la parte de contención y desmotivar a los grupos criminales, y la otra es la buscar rehacer el tejido social. Va en dos vías. Haciendo la analogía de la cura, maestro, se tendría que levantar la costra para limpiar bien primero, ¿no? Porque a veces se quiere limpiar por encimita, pero está supurando la herida por adentro. Por eso hay que hacer acciones de contención y de prevención. No nos queda otra. Es como voy a generar una enfermedad, le tengo que explicar una técnica de choque para contener esa enfermedad. Y después sí empezar a buscar cómo ir reestructurando o ir mejorando como le dije, el tejido social. Así es. Pero eso, ¿qué va a tardar más? Ir reconstruyendo el tejido social. Pero sí tenemos que hacer medidas de choque contra la delincuencia. No podemos seguir aceptar que los criminales sigan actuando impunemente. Mire, la Ciudad de México no nada más es droga. Claro. Es el robo a transeúnte. Es el robo a casa habitación. Que ahí también hay un índice, está creciendo alarmantemente. Sí, entonces, a ver, ¿cómo vamos a enfrentar a esas gentes? Nuestro sistema penitenciario está tremendo. Tenemos aproximadamente en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, voy a dar un número, andamos sobre 22,000 internos. O claro, mejor hay menos, pero voy a irme sobre 20,000. Híjole, 20,000 internos. ¿Cómo los vamos a controlar? ¿Qué hay sabemos que en los reclusorios hay llamadas de por supuesto, de extorsión y demás. Y lo primero que uno dice, yo preguntaba hace poquito, ¿por qué Javidú está tuiteando desde el interior de la cárcel? Da entrevistas, van los medios más importantes del país a sentarse a entrevistarlo, a pasar una entrevista exclusiva y está texteando en Twitter. Es un reo, está dentro, está privado de su libertad. Entonces, ¿por qué esos privilegios? ¿Quién lo permite? Exacto. La autoridad. Ya casi para cerrar, porque cuando el ingeniero ya se nos pone ahí enfrente es que ya rebasamos el tiempo, pero yo le decía, dice 1 hora, pues mire, ya se nos pasó así rapidísimo. El tema de Rosario Robles, hablando de estos grandes figuras que están, y que ahorita también con lo del espionaje salen grandes nombres. ¿Qué pasa en nuestro país en esa parte? ¿Ayuda el que se aprecien personajes como Rosario Robles? A ver, yo no sé si, como le digo, trato de no mezclar nombres, ¿no? Con el tema que estoy tratando. Yo no sé realmente qué es lo que está... Me voy a salir por la tangente, me disculpa. Realmente no sé lo que está pasando. Okay. Me reservo el derecho porque la verdad no lo he seguido, nada más sé lo que he visto en los medios y no me he adentrado, no tengo ahorita un comentario al respecto. A veces se especula que las situaciones que están de espionaje y demás son porque obviamente grupos que antes estaban en el poder tienen que protegerse o quieren protegerse de alguna manera. Cuando ven antecedentes como ese, son cuestiones mías, estoy metiendo aquí en camisa de 11 varas al maestro. Entonces, la percepción del público en general, ¿hasta dónde ayuda el saber que sí se va a hacer justicia cuando antes pasaban años y años y seguían los mismos, se salían con las bolsas llenas y esa es la percepción del pueblo y no se hacía nunca nada? Percepción es realidad.
Ya me dijo mucho. Ok, pues maestro querido, de verdad, un placer platicar con usted. Pili PC, un abrazo, Miguel, dice Pilar. Pilar, aquí está presente. Entonces, ya después le van a decir, ¿por qué no dijiste esto? Queridos amigos, de verdad, muchas gracias por estar presentes con nosotros. Creo que es un tema, tratamos de abarcar muchos temas porque la realidad de nuestro país, México, en este preciso instante es tremendo y queríamos aprovechar la sabiduría, la expertise del maestro hoy con nosotros, que por eso también es el leerles su semblanza lo más posible para que se den cuenta quiénes hay detrás, quiénes son los expertos que día a día nos visitan, y principalmente los miércoles de Criminogénesis, que escriben en Criminogénesis, que no he escrito y que tiene pendiente. Lo voy a coaccionar ahorita, doctor Alejandro Carlos, para que en el próximo número ya por fin nos dé algo, porque dice, tiene pendiente escribir en Criminogénesis. Así es, correcto. Bueno, y próximamente ya también el doctorado, vamos a hacer fiesta. Bueno, sí, iremos a la fiesta. Bueno, perfecto. Queridos amigos, como siempre, busquen www.criminogénesis.com, la revista especializada en criminología y derecho penal. Y recuerden que también de la mano va la revista Cadena de Custodia por ahí, queridos amigos, dedicada a militares, a policías y demás que quieren aprender siempre de la mano de los que saben. Nunca está de más aprender, conocer. Y por el otro lado, en la contraportada del número 16, venimos nosotros, Universidad de UNADEC, con toda la oferta educativa que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico ofrece para ustedes con todos sus campos. Y por ahí estamos de manteles largos, queridos amigos. Ya les habíamos dicho de la firma del doctorado que comienza este miércoles 26 allá en Chilpancingo. Un saludo, un abrazo a nuestro querido maestro Adame Arcos, al maestro Álvaro y a su esposa, la señora Lupita. Por allá estará el doctor Anatolio. Vamos a comenzar con el doctorado, algo nuevo en Chilpancingo, en Guerrero, que por allá estuvo un buen rato también, maestro, ¿verdad? Ya que esa parte nos faltó tocar un poco más. Ya habrá oportunidad de que nos visite, que sea la primera de muchas, por favor. Muy amable, muchas gracias. Lo estamos coaccionando aquí frente al público, comprometiendo. Muchas gracias, a usted, maestro, al por contrario, estar con nosotros. Muy amable por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amable. Pues, queridos amigos, los esperamos el día de mañana. Tenemos mañana, ¿cuál programa tenemos, ingeniero? ¿Cuál era? Sí es cierto, queridos amigos, recuerdan que por ahí tuvimos en Colegio ICH, que también pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, en Tlalpan 1230, estuvimos en la conferencia Derechos de Autor, esta parte de la visión empresarial que el maestro Marco Antonio Morales nos regaló y que está súper interesantísima. Mañana completita la conferencia, los invitamos, la vamos a transmitir a partir de las 11 de la mañana. Soy Delia Linares Alvarado, les agradezco su presencia, todos los que hacemos el programa Más que Leyes. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Doctor Alejandro Carlos Espinosa, un abrazo. Nos vemos mañana.